Hola a todos y todas, bienvenidos a este primer vídeo del tema de electricidad. En este vídeo voy a explicar los fundamentos de la electricidad y cómo funciona, y también la ley de Ohm. O sea, nos vamos a cargar casi la mitad de la teoría de este trimestre. Pero es importante que lo entendáis bien porque es la base de todo lo que viene después. Así que para explicar primero la electricidad tenemos que ver cómo es el átomo. Esto es la representación de un átomo. El átomo tiene dos partes, lo que es el núcleo, que es el centro, y la corteza al exterior. Es muy parecido al sistema solar, es como si estuviera aquí el Sol y aquí los planetas. En el núcleo tiene tres tipos de partículas el átomo: protones, neutrones y electrones. Los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga eléctrica negativa y los neutrones no tienen carga, es neutro, de ahí viene el nombre. En el núcleo solo hay protones y neutrones. Aquí tenemos la tabla periódica. Yo creo que la habéis dado ya. Si no, seguro que el año que viene. De todas formas, como creo que la habéis dado, pues de paso le hacemos un repaso. La tabla periódica está ordenada así. Este sería el primer elemento, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etc. ¿Pero qué quiere decir ese número? Ese 1, 2, 3, 4... Pues eso quiere decir no más que el número de protones que tiene el núcleo. Y ya está. Entonces, si yo pongo un protón, el hidrógeno, dos protones, el helio, tres protones, el litio, cuatro, el berilio, y así hasta llegar al final. Entonces, lo que define a un elemento es el número de protones del núcleo. Hay un problema. Los protones tienen carga positiva y las cargas positivas se repelen. Y eso es lo que le está pasando al núcleo. Es inestable porque está deseando romperse, porque todas estas cargas se repelen entre sí. ¿Qué es lo que hace que estén unidas? Pues que hay otra fuerza que se llama la nuclear fuerte, que no se nota en el mundo cotidiano porque es una fuerza que solo afecta al núcleo del átomo. Pero esa fuerza compensa a la repulsión eléctrica y es mucho más fuerte. El problema es que conforme voy añadiendo protones, la carga positiva va aumentando y se repele cada vez más. Para neutralizar esa inestabilidad se utilizan los neutrones. Los neutrones contribuyen a que la fuerza nuclear fuerte sea más fuerte, pero no dan carga positiva, con lo cual es genial. Así vamos a hacer que el núcleo sea estable. Todos los que haga falta. ¿Lo veis? Ya es estable. La fuerza nuclear fuerte es mucho más fuerte que la repulsión eléctrica. Y por eso el núcleo no está inestable y no tiende a romperse. Los electrones están en la corteza, dando vueltas alrededor del núcleo. Y los electrones tienen carga negativa. Bueno, pues estos son los responsables de la electricidad. Cuando hay mucho más órbitas, esto se llaman órbitas. Cuando hay más órbitas, en este programa no aparecen, pero si yo voy poniendo electrones, cada vez hay más órbitas. Cuando la órbita está muy lejana del núcleo, la atracción que hace el protón, que es positivo, hacia el electrón de la corteza aquí, que es negativo, es muy débil porque está muy lejos. Y ese electrón tiende a salirse y a escaparse de la órbita. Y cuando ese electrón tiende a escaparse de la órbita, se va y se mueve, eso es la electricidad. Eso es la corriente eléctrica. Cuando el electrón se mueve. ¿Vale? Aquí veis que aparece aquí la carga del átomo. El átomo es neutro. ¿Por qué? Porque tiene el mismo número de protones que de electrones. Esto es un protón y un electrón. Y se anulan entre sí. Si le meto un protón más, ahora tiene una positiva de más. ¿Lo veis? Luego la carga es una positiva. Una positiva. ¿De acuerdo? Del átomo ya no hay más nada que decir. Así que pasamos al otro simulador. En este simulador vamos a ver la corriente eléctrica. Esto que tenemos aquí es una pila. Esto es un cable y esto es una resistencia. Después veremos lo que es. Y aquí hay una especie como de contador del número de electrones que pasan, porque estas bolitas representan electrones. No exactamente, bueno, representan grupos de electrones. Pero ahora mismo nos imaginamos que son electrones. Entonces, los electrones están aquí, como hemos visto en el átomo, están en su átomo, el que sea, y en cuanto pueda, pues se escaparán y se moverán. Pero a alguien le tiene que dar energía. Entonces, quien le da energía es el voltaje. Luego, el voltaje es una magnitud
que mide la energía que le doy yo a los electrones para que se muevan. Cuanto más voltaje, más energía le doy. Y cuanto menos, pues menos. Entonces, yo ahora mismo no tiene voltaje, 0 voltios. Le voy a dar voltaje. Esto ahora. ¿Veis? Esto parecen como angelitos, ¿no? Es un bicho ahí raro. Bueno, esto representa la energía que le están comunicando los electrones. Estos bichos de aquí. Entonces, cuanto más voltaje, como he dicho antes, más impulso le da. Si lo impulso mucho, pues se moverá mucho, evidentemente, y más rápido. La otra magnitud eléctrica es la intensidad y la resistencia. Esas son las tres: voltaje, intensidad y resistencia. Voltaje ya hemos visto lo que es, la energía que se le comunica a los electrones. La intensidad mide el número de electrones que pasa por segundo, o sea, es la velocidad con la que se mueven los electrones. Eso se mediría, por ejemplo, en un punto. Me pongo aquí, ¿vale? Y entonces cuento y digo 1 y cuento cuántos electrones ha pasado. Y digo 3. Han pasado 3 electrones en un segundo. Luego la intensidad que tiene son de 3 amperios, o se mide en amperios. No es exactamente así porque yo no cuento el número de electrones. Los electrones son tan increíblemente pequeños que si contara realmente los números de electrones, el número que me saldría la intensidad sería con 20 o 30 ceros. Ese número no se puede manejar bien. Entonces el método que se hace es decir, bueno, pues vamos a agrupar los electrones. Y decimos los paquetes que medimos, y además nos imaginamos que una bolita de esta es un paquete de electrones. No es un electrón, sino que son yo no sé cuántos trillones. No me lo sé de memoria, pero millones y millones de electrones. De forma que yo lo mido. Ese paquete representa un culombio, que es una medida también eléctrica, ¿vale? Una unidad. Un culombio representa ese paquete de yo no sé cuántos trillones de electrones. Cuando pasa una bolita de esta sería un culombio, y se pasa en un segundo, eso es un amperio. Eso es lo que mide el amperio. Un culombio que pasa en un segundo. Si yo le aumento aquí el voltaje, le doy más energía, pasan más rápido. Si volviera a medir aquí 1, pues en vez de pasar 2, pues pasarían 3 paquetes. Pues sería 3 amperios. ¿Vale? Entonces se entiende que si yo le doy más energía, la intensidad, que es lo que hemos medido antes, va a ser más grande, porque van a pasar más electrones por segundo, por este punto, o por cualquier punto. ¿De acuerdo? La otra magnitud es la resistencia. Cuando los electrones pasan por aquí, claro, esto es materia, está hecho de átomos, moléculas, y los electrones al pasar chocan contra los átomos y las moléculas, que es lo que está pasando aquí. Y al chocarse se frenan. Pues eso es lo que mide la resistencia. Lo que se frena la corriente eléctrica, la intensidad, cuando pasa por el cable o por una bombilla, por un motor, yo qué sé, lo que sea, por un LED, cualquier aparato eléctrico por el que pasa. Cuando la resistencia es mayor, voy a aumentar la resistencia, pues veis que van más lentos. Claro, por aquí están chocando más, entonces la intensidad disminuye, porque pasan menos electrones por segundo. Ahora, ¿lo veis? Están chocando y la intensidad disminuye. Esto lo pone también como para medir la intensidad por aquí, ¿no? Como un contador, digamos. Y aquí mide la intensidad, que son los amperios. Esto mide la temperatura. Cuando pasan muchos electrones, todos apiñados por el cable, rozan contra las paredes. Es como si fueran las personas pasando por un pasillo. Se chocan entre sí y rozan contra las paredes. Y eso hace que el cable se caliente, por ese rozamiento. Eso es lo que hace que un cable se caliente cuando pasa demasiada intensidad. Y puede incluso llegar a quemarse. Y eso es lo que se produce cuando hay cortocircuitos que producen incendios eléctricos, ¿no? Y estas son las tres magnitudes. El voltaje, que mide la energía que yo le suministro a los electrones para que se muevan. La intensidad, que mide el número de cargas o de electrones que pasan por segundo. Y la resistencia, que mide la oposición que ofrece el material al paso de los electrones. Esas tres magnitudes que os he dicho, el voltaje, la intensidad y la resistencia, está relacionada por una fórmula matemática, que es esto. El voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Bueno, aquí lo pone al revés. Es que hay una regla para acordarse de la fórmula, que es viva la reina de Inglaterra. ¿Vale? Entonces, si os acordáis de esa regla, pues ya no os aprendáis la fórmula del tiro.
Estas tres están relacionadas. Vamos a suponer que yo esto lo dejo constante, no lo varío. Y vamos a suponer que vale 6. Y vamos a suponer que este vale 6 y este vale 1. 6 por 1, 6. Esto no lo toco. Toco la resistencia. Si yo disminuyo la resistencia, si en vez de 6 lo pongo en 3, pues evidentemente la intensidad tiene que ser 2, para que 3 por 2 sea 6, porque yo esto no lo he tocado. Es decir, disminuir la resistencia aumenta la intensidad, ¿vale? Y aumentar la resistencia disminuye la intensidad. Si aumento el voltaje, si esto en vez de 6, ahora pasa a 12, por ejemplo, y la resistencia no la toco, tiene que aumentar este. ¿Vale? Era 1 aquí, este vale 6, pues ahora, como es 12, pues este pasará a 2. Y aumenta la intensidad. ¿Veis cómo va aumentando aquí? ¿No? Poco a poco. ¿De acuerdo? Esta es la relación matemática. Esa relación matemática que os he explicado, en el fondo, se basa en todo lo que hemos visto aquí. Si ustedes os quedáis con esta imagen, no vais a tener ningún problema en ver la relación entre las tres magnitudes, porque es un poco de sentido común. Si ustedes imagináis que en vez de electrones, si lo veis mejor así, son personas que pasan por un pasillo, pues igual. El voltaje es los que empujan a la gente, la resistencia es pues las paredes del pasillo y los obstáculos que encuentran por el camino, si hay mesas y sillas, ¿vale? Y la intensidad lo que impide es el número de personas que pasan por segundo por un determinado punto, ¿vale? Y con esa imagen mental no vais a tener ningún problema en lo que es entender la corriente eléctrica. Con esto acabo el vídeo ya, así que os deseo un feliz día, buen fin de semana, que está aquí a la vuelta de la esquina, y hasta el próximo vídeo.